tal como lo había determinado. Estoy acá con ustedes compartiendo 7 características del liderazgo. Recordemos que he estado conversando con ustedes acerca de todas aquellas mujeres de la Biblia que se han posicionado en su liderazgo y que a través de su proceso han cumplido el propósito de Dios en la vida de ellas y en la historia del pueblo de Israel. Así que, pues, saludamos a todas las personas que se están desde acá. Bueno, aquí estamos en Venezuela, en Acarigua, y agradecida con todos ustedes los que se están conectando para aprender más acerca de lo que es el liderazgo. Ahora bien, esta interpretación la vamos a basar en lo que es la palabra, ¿sí? En Primera de Samuel 25, donde se relata la historia de Abigail. La historia de Abigail y su esposo Nabal, así como la del rey David, ¿sí? Dice entonces la palabra en Primera de Samuel 25. Por entonces murió Samuel. Todo Israel se congregó para llorarlo y lo sepultaron en su casa en Ramá. Entonces se levantó David y se fue al desierto de Parán. En Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel. Era muy rico. Tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras y estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Aquel hombre se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Aquella mujer era de buen entendimiento y hermosa apariencia, pero el hombre era rudo y de mala conducta. Era del linaje de Caleb. Supo David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid al Carmel e id a Nabal, saludadlo en mi nombre y decidle: paz a ti y a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora bien, tus pastores han estado con nosotros. No los tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que ha estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Halle por tanto estos jóvenes gracias a tus ojos, porque hemos venido el buen día. Te ruego que des lo que tengas a mano a tus siervos y a tu hijo David. Los jóvenes enviados por David fueron y dijeron a Nabal todas estas cosas en nombre de David y callaron. Pero Nabal respondió a los jóvenes enviados por David: ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan y mi agua y la carne que me ha preparado para mis esquiladores y darle a hombres que no sé de dónde son? Los jóvenes que habían enviado David, dando media vuelta, tomaron el camino de regreso. Cuando llegaron a donde estaba David, le dijeron todas estas cosas. Entonces David dijo a sus hombres: ciñe cada uno su espada. Cada uno ciñó su espada y también David ciñó la suya. Subieron tras David unos 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados le avisó a Abigail, su mujer, la mujer de Nabal, diciendo: mira que David ha enviado mensajeros del desierto para saludar a nuestro amo, y él los ha despreciado. Aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y cuando estábamos en el campo nunca nos trataron mal. Ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todo el día que hemos estado apacentando. Ahora pues, hacer, porque ya está decidida la ruina de nuestro amo y de toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Tomó Abigail a toda prisa 200 panes, 2 cuernos de vino, 5 ovejas guisadas,
5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasa y 200 panes de higo seco, y los cargó sobre un asno. Luego dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os seguiré luego. Pero nada declaró a su marido Nabal. Montada en su asno, descendió por una parte secreta del monte, mientras David y sus hombres veían en dirección a ella, y ella le salió al encuentro. David había comentado: ciertamente en vano he guardado en el desierto todo lo que el hombre tiene, sin que nada le haya faltado en todo cuanto es tuyo, y él me ha devuelto mal por bien. Traiga Dios sobre los enemigos de David el peor de los castigos, que de aquí a mañana no he de dejar con vida ni a un solo de los que están con él. Cuando Abigail vio a David, se bajó enseguida del asno, inclinándose ante David. Se postró en tierra y echándose a sus pies le dijo: que caiga sobre mí el pecado, señor mío, pero te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez lo acompaña. Pero yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, señor mío, vive Jehová y vive mi alma, que Jehová te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran el mal contra mi señor. En cuanto a este presente que tu sierva te ha traído, que sea dado a los hombres que siguen a mi señor. Te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová hará de cierto una casa perdurable a mi señor, por cuanto mi señor pelea la batalla de Jehová y no vendrá mal sobre ti en toda su tierra. Bueno, y vemos Más adelante, viendo ese derramamiento de Abigail, esa obediencia y esa humildad con que ella entregó el presente, viéndolo, dice la palabra, pues que él perdonó esa ofensa de su esposo Nabal. Y asimismo, más adelante en el mismo capítulo 25, no tuvo pues que él tomar la venganza por sus propias manos, porque dice la palabra que gracias a esa intervención que David realizó, entonces él no tuvo que tentar o hacer la venganza por sus propias manos, y que gracias a ella pues el Señor permitió tomar la venganza, como también lo dicen las palabras en Romanos 12, que mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es allí cuando vemos que Dios toma en sus manos aquellas circunstancias que, aunque es difícil para nosotros, aunque dolorosas, Él toma esas circunstancias para ir a favor de nosotros. Solamente cuando confiamos en Él y rendimos, así como Abigail, nuestro corazón a Él. Porque dice la palabra que más adelante Él lo hizo, y cuando Abigail decidió hablarle a su esposo, en ese instante él cayó y duró así 10 días. Se cree que le dio un infarto y duró 10 días, pero con exactitud no lo dice la palabra. Simplemente que él cayó ahí y duró 10 días. Y luego de 10 días, Dios se lo llevó, le quitó la vida. Entonces vemos cómo esa iniciativa, que es una de las características, por cierto, que vamos a hablar de la vida de Abigail. 7 características de liderazgo según lo que hemos leído y visto en Abigail. Y una de las características es una iniciativa riesgosa, ¿sí? Antes de comenzar con las 7 características, es importante entender quiénes somos en Dios, quiénes somos para nuestra familia, quiénes somos en nuestro ámbito laboral. Hacerse esta pregunta nos lleva entonces a observar y ver todo el panorama de lo que nosotros estamos haciendo y en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo y nuestra vida y nuestro liderazgo. Ok, vemos cómo Abigail tuvo una iniciativa riesgosa.
Ya que lo que hemos leído, Abigail, no dice la palabra, ¿verdad? Que ella se fue cuando ella supo que su esposo Nabal no les había dicho nada, no les había enviado ese regalo a David, el regalo que él mismo había solicitado. Entonces, cuando ella se enteró de la situación, dice la palabra que ella agarró una dotación, o sea, ella fue para su casa, ella estaba en su hacienda y recogió granos, recogió todo lo que ella pudo recoger para llevársela a David y no dijo palabra alguna a su esposo Nabal, ya que él estaba tomando, estaba en una fiesta, por así decirlo, ¿no? Entonces, por prudencia, ella decidió no decirle nada a su esposo. Sin embargo, esta fue una iniciativa riesgosa, ya que en aquel tiempo la mujer tenía que seguir el patrón de su esposo y hacer algo en contra o sin la voluntad de su esposo implicaría que la pudiera dejar, la pudiera repudiar o quizás la matarla, no lo sabemos. Sin embargo, ella tomó esa iniciativa ya que ella sabía dónde estaba posicionada. Ella sabía quién era y quién era David, que en ese momento ya David estaba ungido como rey, sin embargo, todavía no se había posicionado en el trono, porque cuando comenzamos a leer, leímos que ya el rey Samuel, ¿verdad?, ya se había muerto. Entonces, el paso siguiente era que David se posicionara como rey, porque ya él había sido ungido. Y según las tradiciones de los judíos, ya a él le correspondía ser el actual rey de Israel. Y toda esa información la tenía Abigail, porque ella sabía dónde estaba parada. Entonces, una de las cosas importantes que como líderes, como madres, como padres, como liderazgo, debemos tener es saber dónde estamos parados, saber en qué posición estamos parados y de esa forma tomar decisiones arriesgadas, decisiones en la historia, porque más adelante lo vamos a comprender. Y en Romanos 13:11, yo lo escribí aquí para no perder el tiempo y por si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, vamos aclarando las dudas en la marcha. Dice en Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación de cuando creíamos. Esto hace un respaldo con la palabra en Romanos 13:11, que así como Abigail, nosotros debemos como líderes tomar iniciativa a diario, porque el tiempo ya está cerca y ya es la hora de que nos levantemos, de que dejemos ese sueño, de que ya, sueño no me refiero a los anhelos de nuestro corazón, de luchar, no, sino que ese deseo pues de no hacer las cosas o de, bueno, sí, lo voy a hacer o bueno, voy a esperar un momento. Esa situación que a diario se nos presenta, ese procrastinar, ese no, ahora lo hago, no, mañana lo hago, puedo tener tiempo más tarde, y así se nos va la vida y no decidimos, así como Abigail, tomar esa decisión que puede trascender en nuestra vida y que nos puede ayudar. Porque después de toda esta situación, ella fue posicionada ante el rey David y el rey David la tomó como su esposa. Imagínate todo lo que puede implicar una decisión riesgosa. Seguimos con estas características de liderazgo y pues la segunda característica que mostró Abigail al momento de ella realizar ese acto de fe y esa acción generosa es que ella procuró hacer lo bueno. Una de las características que nos va a ayudar como líderes es procurar siempre hacer lo bueno. Dice la palabra en Romanos 12:17,
No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, tal como lo hizo Abigail. Vemos como ella, a pesar de que David todavía no era rey, ella procuró hacer lo bueno, trayéndole el presente a David e interrumpiendo la venganza que David iba a ejercer sobre ella y sobre su casa, porque no solo Nabal iba a pagar las consecuencias, ella sabía que sus criadas, sus criados y todas las personas que vivieran bajo la cobertura de Nabal iban a sufrir las consecuencias de esa insensatez. Sin embargo, ella procuró hacer lo bueno. Y aunque quizás ella tuvo que preparar muchas cosas, ella fue riesgosa en tomar un dote agradable para entonces agradar al rey David y de esa forma impedir esa situación. Lo tercero que podemos recalcar en la vida de Abigail es la humildad, ya que lo primero que ella hizo cuando ella se encontró con David y llegó al encuentro, de acuerdo a lo que leímos, es que ella se postró y le dijo, Señor mío. Eso fue un acto de humildad, porque aunque David no era rey todavía, ella sabía ya que él iba a ser rey, por lo tanto merecía ese respeto. Y en ese sentido, ella entendió el mensaje de Dios hacia la vida de David, porque ella con humildad presentó ese obsequio, presentó todo lo que ella le había dado a David para detener esa situación. Y dice la palabra en Filipenses 2:13, nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad y estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. Eso lo podemos encontrar en Filipenses 2:3. Todas las cosas que nosotros hagamos debemos hacerlas con humildad. Debemos estimar a los demás como a superiores a nosotros mismos. Y en otra parte de la palabra dice que los que somos humillados en la tierra seremos exaltados en el cielo. Y los que somos exaltados en la tierra seremos humillados en el cielo. Pues Dios ama y se complace en ese corazón humilde, ¿verdad? Dios ve a favor de la humildad, de esa persona humilde. Y humildad no tiene que ver con recursos, porque la palabra dice, ¿verdad?, que Nabal era demasiado rico. Y obviamente si Nabal era rico, su esposa también lo era, porque ella era participante de toda su riqueza. Entonces no tiene que ver con la condición que nosotros estemos. Tiene que ver más con lo que hay en nuestro corazón, con esa disposición de ver a los demás como superiores a nosotros, de ver a los demás como debemos verlo, con humildad, con agrado y no con vanagloria. Ok, continuamos entonces con estas características y la cuarta característica es la responsabilidad. En Filipenses 12:13 dice la palabra, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y pues Dios mismo es el que produce el querer como el hacer. Entonces Dios produjo en ella ese querer y ese hacer. Y vemos como ella con responsabilidad, a pesar de que no le dijo a su esposo, después, más adelante en el capítulo, ella responsablemente fue a hablar con su esposo, a decirle todo lo que había acontecido y todo lo que ella había hecho para salvar a su pueblo. Quizás Nabal no sabía que él iba a ser el rey, o a lo mejor sí lo sabía y no quiso, como él era adinerado, pensaría, no, yo no necesito de esa persona. Y así muchas veces nosotros actuamos. No, yo no voy a necesitar de esa persona, por lo tanto, no voy a hacer lo que él me está solicitando o lo que debo hacer. Porque la responsabilidad tiene que ver
con hacer aquello que yo tengo que hacer, que está asignado que yo haga. Por ejemplo, en el trabajo hay ciertas cosas que nosotros debemos hacer de acuerdo al cargo que ocupemos. Y cuando hablamos entonces de responsabilidad, es responsable aquella persona que cumpla con todo lo que tiene que hacer, sea en tu trabajo o en su casa. Entonces ella cumplió con el Señor, pues es Dios quien le dio ese querer a ella. Y de esa forma cumplió su propósito de ir al trono y de estar al lado del rey David como su esposa. Dios se encargó de toda la situación. Otra de las características visibles que vemos a través de esa historia de Abigail es que ella demostró amor. Ese altruismo, ese deseo de hacer las cosas, ese deseo de esa práctica de mi pueblo, de la cultura. Porque ella lo hizo con amor, con respeto hacia la cultura, hacia lo que ella sabía que venía el nuevo rey, que era David. Ella no se enfocó en que no, ahorita está en el campo, está peleando, nadie lo conoce, es ungido, pero todavía no está. No, ella demostró amor al hacer ese acto con agrado. Y de esa forma, mostrando el agrado, ella también mostró amor. Porque el amor tiene que ver con esa decisión de hacer lo que tenga que hacer, aun cuando no lo merezca aquella persona. Entonces ella demostró amor, demostró altruismo, porque dice la palabra, ¿verdad? Que ella preparó todo bien preparado, preparó sus camellos, preparó sus siervos, o sea, hizo una estrategia que implicó ese deseo del corazón y a su vez implicó demostrar amor. Ajá. Otra de las características muy visibles que Abigail tuvo presente es la generosidad, ¿verdad? Porque ahí en la palabra nos dice, no, le llevó un pan, le llevó 3 harinas, o como uno, no, hoy están pidiendo una ofrenda, no, voy a llevar un pedacito de plátano. No, ella preparó un buen dote, preparó con generosidad un equipo, y de hecho equipó a varios de sus siervos para que le ayudasen a ella poder llevar todas aquellas cosas que ella había preparado para David, generosamente había preparado. Y la palabra en Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Es decir, cuando a usted le gusta dar buenas dádivas, cuando usted se complace en dar a las personas, dice que eso viene, ese es un don perfecto, la generosidad es un don perfecto que viene de lo alto, viene directamente de Dios. Entonces es de parte de Dios cuando usted abre su corazón y es generoso con el prójimo. Y el prójimo no es más que aquella persona que siempre está a su lado, ya sea su amigo, su compañero de trabajo, sus familiares, cualquier persona con la cual usted se desarrolle durante el día es su prójimo. Y entonces cuando usted tiene esa capacidad de ser generoso con aquellas personas que siempre han estado contigo, tiene que ver con ese don perfecto y maravilloso que trasciende de lo alto, que viene de Dios. Y finalmente, la característica número 7, ella tuvo un enfoque, tuvo ingenio y tuvo sabiduría para hacer las cosas. Primero, ella sabía que su esposo estaba ebrio y por eso no le comentó. No con eso quiere decir que ella no tenía la intención de no decírselo a su esposo, sino de forma sabia, porque su enfoque era detener y resguardar su familia, pues detener lo que David iba a hacer en contra de ellos, porque ya se oía, o ya ella sabía, que David era un fiero en cuanto a la guerra. Y
O sea, para él eso era nada, destruir todo su familia, su siervo. Sí, había peleado ya con tanta gente que para él, bueno, con el gigante, imagínense. Y obviamente Abigail tenía en cuenta de eso y por eso ella tuvo un enfoque de detener esa venganza que David quería hacer en contra de su familia, en contra de su casa. Y fue muy ingeniosa porque ella preparó lo que David quería. Ella fue humilde al humillarse y aceptar que él era su Señor, porque así lo llamó, mi Señor, Señor mío. Esa humildad entonces le permitió tener ese enfoque y obviamente ella cumplió el enfoque por lo cual ella estaba en ese momento participando, que era detener la venganza de David, porque David la escuchó y detuvo la venganza. No fue hasta allá, sino que recibió ese regalo que Abigail había preparado. Entonces, gracias a esa iniciativa riesgosa, gracias a ese ingenio de Abigail, su familia no procedió a estar en una situación dolorosa, quizás en una tragedia, ¿sí? Porque ella lo decidió, ella decidió luchar por su familia, aún en contra de lo que su esposo estaba planeando, pues, porque su esposo no le importó, pues, que él iba a ser rey, no le importó dar dotación, no le importó dar nada, simplemente él estaba por él mismo, él estaba disfrutando de su vida, ¿sí? Pero bueno, gracias a Dios que contaba con una hermosa mujer a su lado y que ella pudo detener esa masacre en contra de su familia. Dice la palabra en Filipenses 3:4. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nuestro enfoque como cristianos debe ser proseguir a ese llamamiento que nos ha hecho Dios a través de nuestra vida en Cristo Jesús. Y si tú todavía no sabes cuál es tu llamado o cuál es tu propósito de vida, bueno, yo te puedo brindar herramientas útiles para ayudarte en ese proceso de encontrar ese propósito por lo cual has sido diseñado. Bien, entonces las 7 características que podemos encontrar en la vida de Abigail son: iniciativa riesgosa, procurar hacer lo bueno, humildad, responsabilidad, demostrar amor, generosidad, enfoque, ingenio y sabiduría. Bien, una vez que nosotros tengamos la visión clara y establecida de lo que nosotros como seres humanos queremos hacer o queremos lograr, ya será más fácil ver aquello por lo cual nosotros estamos diseñados y tener esa perspectiva eterna más allá de lo visible, que es proseguir a esa meta. En Juan 8:58 dice: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Una de las cosas que demuestra el Señor es que Él es antes de todas las cosas. Y Él, así como estuvo con Abigail, como estuvo con David, como detuvo esa venganza del rey David hacia Nabal, Él está contigo y conmigo. Y esa es la perspectiva eterna. Esa es una afirmación que nosotros nos debe acompañar a diario para nuestra vida, en nuestro caminar y en nuestro diario, nos debe perseguir esta afirmación del gran yo soy. Saber que tenemos un Dios soberano que siempre va a estar pendiente de nosotros. Y así como cubrió la familia de Abigail y detuvo la masacre en contra de su familia, aunque había un acto malvado detrás de eso, ella resguardó su vida. Y si tú estás pasando por una dificultad o quizás estás envuelto en situaciones que no encuentras cómo hacer,
La mejor ayuda que puedes encontrar es a través de ese gran yo soy que dice la palabra. Dios reserva los tesoros de la gracia para aquellos que lo buscan. En Lucas 11, 5, 13, usted lo puede leer en su casa, si usted está al tanto de lo que estamos hablando o está escribiendo, usted lo puede revisar. Trata de la historia de un hombre que fueron a visitarlo y no tenía provisión y fue a su amigo a medianoche. Y tanta fue la insistidera que él hizo de tocar la puerta, que el hombre salió a su encuentro y le dio esa provisión. Y no porque él quería dárselo, no, sino tanta fue la insistencia de él, ¿verdad? Entonces ahí cuando el Señor nos dice que cuando nosotros vamos a buscar al Señor, Él va a estar ahí. El que busca, encuentra. Buscad y hallaréis. Pedid y recibid. Entonces el llamado es ese, a buscar siempre esa presencia, a buscar siempre saber más de Dios, a buscar siempre lo bueno, a buscar siempre hacer lo bueno. Y así como así como Abigail, preservar nuestra familia, preservar nuestros trabajos y nuestra vida a través de ese don perfecto, que es el amor, que es la gracia, que solo Dios puede realizar.